Se sabe que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad industrializados están en los países emergentes, y esto será para el año 2020. Como vamos a ver ahorita en una transparencia más adelante, y en las formas de presentación, desde la isquemia silente hasta la muerte súbita. Esta transparencia me imagino que ya muchos la han visto, ¿sí? Es muy importante que se empiece a trabajar lo que comentaba el doctor Hugo Hernández, todos los factores de riesgo. Sin embargo, aunque empezáramos ahorita en forma muy intensiva, esto ya no lo vamos a poder modificar, esto ya se va a presentar. Si se empieza a trabajar ahorita sobre los factores de riesgo, probablemente este beneficio lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos a hablar básicamente de síndromes coronarios agudos, que es donde más se ha manejado lo que es la terapia antitrombótica, aunque por lo del tiempo no quise meterme en otros aspectos. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, el estudio REACH, en que son pacientes con aterosclerosis estable, en los cuales también el índice de aterotrombosis, dependiendo del número de sitios afectados, pueden presentar también un índice muy alto de eventos aterotrombóticos, hasta arriba de un 15%. Y sabemos que los pacientes con síndrome coronario agudo, ¿sí?, van a compartir sustratos fisiopatológicos comunes. Esto ya demostrado, sobre todo en estudios de patología y de angioscopía, en donde sabemos que la ruptura o la erosión de la placa aterosclerosa con diferentes grados de trombosis y embolización distal con hipoperfusión son los que van a representar el mecanismo fisiopatológico básico de estos síndromes coronarios agudos. Y aquí vemos esquematizado desde la ruptura de placa, lo que nos puede llevar a oclusión arterial parcial, ¿sí?, trombosis y angina, con un trombo blanco plaquetario únicamente, o puede llegar incluso a un trombo rojo y darnos una obstrucción total, darnos un infarto con elevación del segmento encefálico. Y para que veamos, porque a veces también es difícil explicar qué es lo que pasa en este tipo de eventos, intervienen muchísimos factores que a veces no los tenemos en la mente, ¿sí? Lo que es la zona de recirculación postestenótica, donde incluye la viscosidad sanguínea, el endotelio, prostaciclina, prostaglandina, factor 7, fibrinógeno, plaquetas, células musculares lisas. Entonces, un cúmulo de elementos que participan en estos eventos y que cuando se interfiere con alguno, va a haber algún otro que nos va a complicar el problema. Esto es una microfotografía electrónica donde vemos que hay una ruptura de esa placa, hay exposición de una célula espumosa que es altamente trombogénica, y aquí se repara, llegan plaquetas, se forma un trombo blanco, y esto puede ser un paciente que haya hecho una angina, un cuadro anginoso nada más pasajero. Pero sin embargo, si esto progresa, ¿sí?, va a llegar a formarse un trombo rojo, y es lo que nos va a dar el infarto con elevación del segmento encefálico. Ahora bien, siempre que tenemos un paciente con un infarto coronario agudo, ¿sí?, en cualquier hospital, en urgencias, en consultorio, tenemos que tomar una decisión en base a eso, hacia elevación o no elevación del ST y a cómo están los marcadores séricos, sobre todo troponina. Sabemos que la trombosis es difícil de manejar y sabemos que la actividad plaquetaria, ¿sí?, se desencadena en varias partes de esta plaqueta, ¿sí? Si quisiéramos estudiar lo que es la plaqueta en sí, pues no acabaríamos nunca, podríamos tener un simposio únicamente sobre plaqueta, pero vemos que la activación plaquetaria se da desde tromboxano, desde trombina, desde los receptores de ADP, y también interviene, cerrando círculos viciosos, lo que son la expresión de los receptores de glicoproteína 2B3A. Y también sabemos, por otro lado, que cuando se efectúa intervencionismo coronario percutáneo, también se va a crear un estado protrombótico por el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a generar trombina. Para eso se ha manejado la heparina no fraccionada, que es con lo que más, heparinas de bajo peso molecular, inhibidores directos de trombina. También hay que bloquear la actividad plaquetaria con aspirina, con tienopiridinas, con inhibidores de glicoproteína, y también para el daño de la pared vascular otras terapias adjuntas como pueden ser los stents. Ahora bien, entre los inhibidores de trombina tenemos indirectos y directos, ¿sí? Realmente con esto en México no hay experiencia. Con los inhibidores indirectos, sobre todo con heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular y los heparinoides. ¿Por qué hablar de esto si todos los días, en todos los hospitales, en todas las salas de urgencia se manejan? Y hay gente que incluso los maneja como si fueran recetas de cocina. Llega el paciente, indica eso, pone su hoja de indicaciones. ¿Por qué? Porque si vemos las muertes por lo que son errores médicos, superan con mucho a las muertes por accidentes aéreos
y a las muertes por automovilismo, ¿sí? Y no solo eso, sino que cuando se hace una revisión de esto, se ve que incluso los errores, el porcentaje mayor se da en manejo de heparina precisamente, y no como pensaríamos muchos en manejo de antibióticos, de insulina o de narcóticos incluso. De ahí que tenemos que revisar esto y aplicarlo adecuadamente. Ahora bien, sabemos que los niveles de trombina, ¿sí?, actúan a este nivel, ¿sí? Y sobre todo, como les mencioné, vamos a ver un poquito más adelante, con lo que más experiencia se tiene con la heparina no fraccionada y con las heparinas de bajo peso molecular. Y en cuanto a los antiplaquetarios, algo que no tiene discusión, lo que es la aspirina, ¿sí?, a nivel de ciclooxigenasa, lo que es las quinopidin, lo que es clopidogrel a nivel de los receptores de ADP plaquetario, y los que entraron posteriormente, lo que son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, abscisimat, eptifibatida no tenemos, y el ciloxibano. Ahora bien, uno de los primeros estudios que demostró que deberíamos de utilizar heparina en este tipo de pacientes, ¿sí?, son estos que tenemos aquí, en donde ustedes pueden ver que algo muy importante, se redujo en un 45% el riesgo relativo, y aquí también quiero hacer un poquito de énfasis, porque muchas veces esto es muy normal que la industria farmacéutica nos maneje riesgo relativo. A veces nos ponen disminución de riesgo relativo 40, 40 y tantos, y pensamos que pueden ser 4 de cada 10, y no es así. De ahí que ahora en muchos artículos se esté pidiendo FDA que ponga el número necesario a tratar, y ustedes lo ven aquí en esta revisión. Esto es recientemente publicado en junio de 14 de este año, de las nuevas guías europeas, y en donde vemos que cuando se comparó la heparina contra placebo, vemos cómo se hubo una reducción de riesgo relativo de un 45%, pero el número necesario de tratar fue de 31 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tratar 31 pacientes para salvar un evento. Pero sin embargo, esta heparina no fraccionada tiene algunas limitaciones. ¿Y cuáles son estas limitaciones? Que tiene un nivel de anticoagulación variable y requiriendo el monitoreo del tiempo de tromoplastina, o en la sala de hemodinámica, el ACT. Requiere de infusión continua, da trombosis de rebote durante y posterior al manejo, con un estado de hipercoagulabilidad, y también potencialmente nos puede dar trombocitopenia. Esto aquí demostrado, cuando vemos el aumento en la activación plaquetaria con la heparina no fraccionada, vemos cómo se presenta una vez que durante la infusión y posterior a la infusión, ¿sí? Vean cómo pacientes con angina inestable, cómo se incrementa esto. Y en cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, tiene una respuesta más predecible, mayor biodisponibilidad a dosis bajas, mecanismo de aclaramiento dosis dependiente y una semivida más larga, ¿sí? Esto es importante. Se une menos a proteínas plasmáticas, a proteínas liberadas por plaquetas activadas, menor unión a endotelio y menor unión a macrófagos. Hay algunos estudios ya publicados hace algunos años en donde se comparó la heparina no fraccionada con la enoxaparina en angina inestable y en infarto sin elevación del ST, estos estudios, y en donde se vio que los puntos finales hubo una disminución de riesgo relativo, que si vemos lo que es la estadística, digamos, ver una P significativa, 0.019, 0.048, y que hubo un sangrado mayor con la enoxaparina. Esto también es estadísticamente significativo. Aquí lo vemos ya graficado, como sobre todo estos dos estudios, el ESSENCE y el TIMI-11B, demuestran que es mejor dar la heparina de bajo peso molecular que la heparina no fraccionada. Sin embargo, cuando se hace un pool de estos estudios y se analiza detenidamente todos, vemos que sí les va mejor, pero vemos que tenemos que tratar 113 pacientes para salvar un paciente más. Y aquí ya tendrían que entrar otros estudios que no se han hecho, lo que es costo-beneficio, ¿no? Ahora sabemos también que estas heparinas de bajo peso molecular, como terapia única durante una intervención, no está justificado hasta el momento, ¿sí? La heparina no fraccionada en bolo se debe reducir de 50 a 70 unidades por kilo cuando se utilizan inhibidores de glicoproteína 2B3A en estos pacientes, y tratar de llevar un ACT por arriba de 200. Y en quienes no reciben inhibidores de glicoproteína, se debe administrar la heparina no fraccionada para llevar a un ACT de 250 a 300.